Muy buenos días, soy Mario Maldonado, son las 7 de la mañana con 2 minutos y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. Mientras el mundo se mantiene preocupado por el repunte de casos de COVID-19, en México, de hecho, se dice que el 17 de julio va a ser el pico de contagios de esta quinta ola. Bueno, pues mientras eso sucede con el COVID, otra enfermedad también comienza a tomar fuerza y en México ya hay algunos casos. Se trata de la viruela símica, mejor conocida como viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud confirmó más de 6,000 casos en 58 países, 85 de ellos en Europa. Mientras tanto, en México, la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó ya 2 casos positivos de esta enfermedad. Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud confirmó que convocarán al Comité de Emergencias para analizar la posibilidad de declarar alerta máxima sanitaria. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó la existencia de 2 casos de viruela símica o viruela del mono en 2 adultos quienes se encuentran aislados ya en sus domicilios y con vigilancia epidemiológica. Uno de los 2 pacientes es un varón de 30 años que vive en Zumpango, quien realizó un viaje a Austria. El 1 de junio recibió atención médica en la capital del país y tras una muestra por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, dio positivo a este virus, a la viruela símica. El segundo caso es un hombre de 41 años, originario de Chimalhuacán, quien vacacionó en Campeche y tuvo contacto con extranjeros. El 28 de junio, tras una consulta de valoración y seguimiento en la Clínica de Especialidades en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, dio positivo a esta viruela del mono. Pero estos 2 han sido los únicos casos que se han reportado, no han sido los únicos casos que se han reportado aquí en México, pues los datos de contagios en nuestro país han sido, no han sido del todo claros según la información que tenemos de las autoridades sanitarias. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que la situación está bajo control y pidió no entrar en pánico. Fue el 28 de mayo cuando el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell confirmó a través de sus redes sociales el primer caso importado de viruela símica en México. El segundo caso en nuestro país se registró en junio y fue confirmado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica en la Ciudad de México. A principios de julio, Jalisco sumó a la lista otros 3 pacientes. Uno de ellos huyó a Estados Unidos, su lugar de residencia, al estar recibiendo atención médica. En menos de 3 meses, los contagios en México crecieron de manera considerable, sin tener datos claros sobre las personas contagiadas. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. Este virus, que tiene su origen en África Central y Occidental, se ha propagado de forma inusual este año entre poblaciones que antes no habían sido vulnerables. Se trata de una versión más benigna de la viruela, la cual se descubrió en 1958, después de que se produjeron brotes en monos destinados a la investigación. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Pero es importante conocer cómo es que se transmite este virus. De acuerdo con especialistas, la viruela del mono se contagia al manipular ropa, sábanas o toallas de una persona infectada con el virus, también por tocar ampollas o costras en una piel infectada. De la misma manera que el COVID también llega a propagarse por medio de los estornudos y de la tos, además de fluidos corporales como las relaciones sexuales. En fin, es un virus como tal, pues muy contagioso, y en México ya hay 2 casos. Ya le contaba sobre esta alerta de la Organización Mundial de la Salud que probablemente pues llame
a una alerta mundial por la expansión de este virus. ¿Cuáles son los síntomas también para saber, para tratar de determinar si es necesario ir al médico a una valoración o determinar que efectivamente podría tratarse de este virus? Pues ponga atención, esta enfermedad se caracteriza por ocasionar fuertes dolores de cabeza, fiebre y escalofríos, también dolor muscular, erupciones en la piel, ganglios linfáticos inflamados y cansancio extremo. Son algunos de los síntomas de esta viruela del mono. El pasado 25 de junio, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, había dicho que el brote de la viruela del mono no era considerado una amenaza sanitaria importante en ese momento, por lo que no se consideraba una emergencia de salud pública global. Ahí está la declaración del titular de la OMS, pero todo parece indicar que la situación se ha tornado complicada alrededor del mundo, porque la Organización Mundial de la Salud va a volver ya a convocar a un comité de emergencias para evaluar de nueva cuenta la peligrosidad y la virulencia de esta viruela del mono y pedirán a los expertos analizar la posibilidad de que se declare como una alerta máxima sanitaria. Respecto a la viruela del mono, sigo preocupado por la escala y la difusión del virus. En todo el mundo se han registrado ya más de 6.000 casos en 58 países. Confirmamos nada más. Pues otro virus con el que tenemos que convivir y hacerle frente a esta viruela del mono que en su momento pues se generó esta preocupación, no resultó ser tan virulenta, la expansión tan rápida como COVID-19 y algunos otros virus, pero ahora ya está llamando la atención de nueva cuenta. En México, que bueno, pues nos tardamos en darle entrada, digamos, contundente para combatir el COVID-19, entrada a las políticas de salud pública con un Hugo López-Gatell y un presidente López Obrador que desestimó desde el inicio la capacidad de contagios que pudiera llegar a tener México y de muertes, que es lo más lamentable. Un poquito de eso está sucediendo ahora con la viruela del mono. Hay 2 casos confirmados ya en el Estado de México, se los platiqué, confirmados ya de 2 personas, 2 hombres, pero en otras entidades, como el caso de Jalisco, se habla de que hay 11, aquí mismo en la Ciudad de México, de que ya hay algunos casos reportados. El problema es que no son oficiales o las autoridades sanitarias pues no han dado más información al respecto. Está sucediendo, le decía, un poco lo mismo como con el COVID-19. Al inicio pues no se le puso mucha atención, sin embargo ya con esta alerta de la Organización Mundial de la Salud de que puede generarse una, pues no pandemia necesariamente, pero sí una crisis sanitaria por la expansión de este virus, de la viruela del mono, pues nos pone en alerta a todos. Ya le contamos ahí parte de los síntomas que tiene esta enfermedad y de bueno, pues lo que tiene que tener en cuenta para poder ir a hacer una valoración al médico y ver, pues, y descartar que no sea algo similar a esta enfermedad. Vamos a estar en alerta y vamos a platicar al ratito también más sobre este tema. Es momento de conocer la información más importante.